Radiovisión Online. Mucho más que radio. El Dios Todopoderoso continúe bendiciendo nuestras vidas. Queridos hermanos y amigos en la sintonía con Radiovisión Cristiana Internacional, gracias por hacernos compañía en este día que nos regala el Señor. Y ahora quiero compartir la palabra del Señor. Queremos tratar un tema que nos toma un buen tiempo y quisiéramos ministrar lo mayor posible, con los mayores detalles posible, este tema que va dirigido a la mujer. Y quisiéramos pedirle, ¿verdad?, a usted que nos escucha, hermana amiga, que esté muy atento porque hay una palabra de Dios para usted hoy. Y pueda llamar a su amiga que posiblemente está desanimada, que posiblemente está pasando por inseguridad, un momento de inseguridad en cuanto al ministerio, en cuanto a los propósitos que Dios tiene con ella. Usted le llama y le diga, sintoniza Radiovisión Cristiana, que el pastor Martínez va a tratar un tema que te va a bendecir. Ese tema titula La mujer como atalaya de Dios. La mujer como atalaya de Dios. Yo quiero hacerte ver a ti que me escucha, mujer, por la palabra del Señor, que Dios te ha escogido como atalaya. Que no debes pensar que naciste para vivir callada, para vivir escondida o escorbada. Dios te ha llamado y te ha escogido para que seas una atalaya de Él, para que tú seas un instrumento de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero su mayor atención de todos los oyentes, varones y hembras, porque voy a expresar algunos puntos aquí, voy a analizar algunos versículos que si usted no me pone su atención a lo que voy a decir y sencillamente oye como si fuera ruido lo que voy a decir, entonces va a decir que el pastor Martínez está enseñando una herejía o está hablando mal del apóstol Pablo. Quiero que escuche bien lo que vamos a decir en cuanto a este tema, la mujer como atalaya de Dios. La primera cita bíblica que quiero tomar para compartir con ustedes este tema es Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 9 y 10, que nos dice: porque en la ley de Moisés está escrito. Y yo quiero que por favor usted pueda subrayar esta palabra, porque en la ley de Moisés dice, no pondrás bozal. Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios y a nosotros, la ley de Moisés estaba escrito y está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Yo quiero que usted anote esta cita bíblica que voy a dar, esta otra cita bíblica, ahí mismo en la primera carta a los Corintios, pero en esta ocasión en el capítulo 14, versículo 34. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Señor, gracias por tu santa y divina palabra. Es penoso que hoy en día existen muchas sectas religiosas que no toman en cuenta el ministerio de la mujer. Entienden que la mujer puede ser una buena administradora en la iglesia, puede ser un buen instrumento para limpiar la iglesia, para hacer cuantas cosas en la casa y todo lo que normalmente una mujer hace y que por lo regular tienen una gracia especial de parte de Dios para hacerlo bien. Y refiriéndonos al ministerio, muchos han llegado a entender, inclusive han escrito y han tomado este último versículo que leí para callar la mujer, para opacar las virtudes y los dotes que tiene la mujer que Dios ha llamado, ha escogido y en sentido general ha creado. Cuando nosotros nos vamos al principio, al Génesis, encontramos que Dios le dijo al hombre y a la mujer para que ustedes administren.
les entrego, adminístrenla, la tierra, llénenla, pero le entrego todo para que lo administren. Y siempre que en esta conversación de Dios con el hombre, allí está incluida la mujer. Allí Dios está dirigiendo al ser humano, varón y hembra, y por eso dice, y les dijo. O sea que ahí no hay por dónde buscar otra interpretación. Les implica plural, y Dios estaba hablando tanto con el hombre como con la mujer. Pero sí creemos que Dios tiene un orden jerárquico. Pero en el plan original de Dios, nos presenta, cuando nosotros estudiamos el principio, vemos que siempre Dios tuvo en cuenta al ser femenino, a la mujer, y se la puso como colaboradora del hombre. Por eso cuando el hombre trata de excusarse delante de Dios, no puede esconder que a esa mujer se le había dado como una ayuda idónea y como una compañera. Por eso él dice, la compañera que me diste, o sea, la partner que me diste, es una partner que trabaja conmigo, la que me diste, la que pusiste a mi lado para que me ayudara, esta me persuadió y sencillamente pequé. Él, buscando excusar, reafirmó y afirmó y entendió que había sido una ayuda idónea y que por lo tanto tenía esta mujer la misma responsabilidad que él tenía, que Dios le había puesto la misma responsabilidad a ella. Ahora, la diferencia estaba en que Dios había establecido un orden y ha establecido un orden. Y le dice al hombre, tú eres la cabeza. Bendito sea el nombre del Señor. En una compañía de socios hay un presidente, hay un cabecilla, pero hay una serie de socios que tienen derechos como socios y trabajan juntos a opinar, a dirigir la palabra, a dirigir la empresa, a dirigir los negocios. Y entonces aquí vemos estas, como decía anteriormente, una serie de sectas religiosas que sencillamente la mujer está bien para limpiar el templo, muy bien para poner el agua, puede ser una diaconisa, pero no puede hablar en la iglesia, no puede enseñar. Y por eso Pablo aquí en el contexto de esta capítulo 9 está buscando enseñarle a la iglesia de Corinto la importancia que tienen los gentiles, aquellos que eran rechazados por los judíos y aquellos que querían judaizar a la gente, enseñándole que si no se judaizaban no podían ser salvos. Pero aquí yo quiero aplicarlo a lo que estamos hablando. Dice, puede el que ara, óigalo bien, el que ara. Tú no puedes poner bozar al buey que trilla. Y dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza, óyelo bien, con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto, de recibir del bizcocho. Gloria al nombre del Señor. ¿Quiere recibir del bizcocho también? Fue una base fundamental para hacer ese bizcocho, para hacer ese pastel. Pues entonces debe también el que participó, espera recibir algo. Entonces, aquí vemos en el capítulo 14, yo quiero recordarle que la iglesia de Corintios era una iglesia muy bien ubicada y por lo tanto tenía mucha injerencia de muchos pueblos. Pagano, era una ciudad muy comercial, muy visitada por mercaderes, etc. Y lógicamente abundaba también mucho la prostitución allí, todo esto. Y entonces era una iglesia que recibía mucha gente constantemente, gente que venía a buscar y tomaba su tiempo, como hoy también, en madurar, en crecer. Y de alguna manera se había provocado ciertas situaciones en que se fue del control de lo que dirigían. Y Pablo tuvo entonces, cuando le escriben a Pablo y le manifiestan lo que está pasando, hay un descontrol aquí, no se puede controlar. Es posiblemente, y digo posiblemente porque todo esto usted no puede decir 100%, posiblemente se habían revelado un grupo de mujeres allí. El contexto nos da, lo que dice el versículo nos da a entender que había un problema con el ser femenino. Por alguna razón se cree
que había cierto desorden. Estas mujeres que acababan de llegar a la iglesia no habían entendido el sometimiento, o sencillamente estamos hablando de mujeres que no eran del pueblo judío, posiblemente venían de otra cultura, de otro ambiente, y por falta de entendimiento y de conocimiento posiblemente querían actuar o estaban actuando de una manera incorrecta en la iglesia. Por lo que el apóstol Pablo hace uso de la ley, y por eso le dije al principio que pudieran subrayar la parte que dice: porque la ley de Moisés. Siempre que Pablo se refería, el apóstol Pablo, ese gran siervo de Dios, que al principio tenía estos tabúes, pero una vez conoce a Jesucristo, es libertado por Jesucristo, entonces él empieza a ver las cosas diferentes, y ahora empieza Dios a ponerle un grupo de mujeres en su ministerio a las cuales él elogia. En esta ocasión, Pablo quiere resolver la situación y le dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Pero ¿qué diferencia? Aquí dice: la ley lo dice. En la cita anterior dice: la ley de Moisés. Y siempre que Pablo se iba a referir a lo revelado por Dios, decía la ley de Moisés. Cuando él decía la ley de Moisés, se refería al decálogo, se refería a los mandamientos que Dios había dado. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Y se refería a toda la palabra que Dios había dado, amén, como ley al pueblo de Israel. Pero aquí Pablo dice: la ley lo dice. ¿A cuál ley se está refiriendo el apóstol Pablo? ¿A cuál ley? Vuelvo y reitero, por eso dije al principio, no quiero que se me malinterprete. Debo decirle que Pablo fue libertado de este tabú. Él creía como los demás. Y aquí cuando él habla esto, ya Pablo está en la gracia y está en Cristo y está libre. Pero aquí él busca enfrentar la situación y hace uso de la ley que tenían los rabinos. Y voy a hablar más luego, un poquito más detallado de esto. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una serie de bozales puesto y establecido por los hombres a la mujer. Nosotros vemos en los 5 libros de Moisés, allí nos presenta las leyes mosaicas. Allí se encuentran. Y que son leyes encaminadas a satisfacer la necesidad moral y espiritual del pueblo. Sobre todas las cosas, recibimos de parte de Dios los 10 mandamientos, sobre todas las cosas. Ahora es importante que usted entienda que de 10 mandamientos recibidos, los rabinos establecen 661 mandamientos, y en una gran parte de ellos marginando a la mujer, marginando la autoridad de la mujer. Una oración muy especial de los judíos que tenían, y todavía existen hoy ortodoxos, muy ortodoxos, que creen en esto. ¿Sabe cuál era la bendición que le echaban? Y la oración que hacían: gracias, Señor, porque no me hiciste gentil y porque no me hiciste mujer. Los gentiles rechazados totalmente por ellos, pero también rechazado la mujer. Una hipocresía, porque la necesitaban siempre. Con esa mujer tuvieron hijos. Mientras en el día tenían que andar a distancia, en la hora del descanso y en la hora de la necesidad fisiológica, muy cerca tenían que estar para tener tantos hijos, porque muchos hijos tenían, porque era evidencia de fortaleza, de riqueza, sobre todo cuando lograban tener muchos varones. Pero en el día y mientras delante del pueblo, la mujer tenía que estar a distancia de ese hombre. No merecía estar al lado de ese hombre. Bendito sea el nombre del Señor por los siglos de los siglos. Tomás de Aquino, una gran autoridad e influyente en lo que es la teología y muy respetado por los estudiosos de la Biblia, expresó lo siguiente, oiga bien: la mujer es defectuosa y mal engendrada, decía este. Oiga bien, él decía, la mujer es defectuosa y mal engendrada. ¿Qué quería decir esto? Quería decir que la semilla perfecta del hombre produce hombre perfecto.
pero que la semilla desperfecta del hombre producía una mujer, producía un ser defectuoso. Cuando era mujer era un ser defectuoso y mal engendrado. ¡Wow! ¿Quién? Se lo repito, Tomás de Aquino. Tertuliano, otra autoridad. ¿Sabe qué expresó Tertuliano? También expresó que la sentencia de Dios recae sobre el sexo de la mujer, porque ella era el portón para toda la obra de Satanás. Y hoy en día hay mujeres que le han creído eso a Satanás, de que son el portón de él. Déjame decirte que no es así. Dios te ha escogido como atalaya de él. Dios te ha seleccionado como vocera de él. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Así que no siga más arrinconada, sintiéndote despreciada, porque tú eres sierva de Dios. Así como yo soy siervo de Dios, así como tu marido es siervo de Dios, tú eres una sierva de Dios y eres una escogida de Dios. Así como los hombres somos atalayas de Dios, mujer que me escucha, tú también eres una atalaya de Dios. Y Dios te ha escogido, al igual que el hombre, para atalayar, para hacer luz en este mundo, para hablar y declarar la palabra del Dios Todopoderoso. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Nosotros vemos una sentencia que se le dio a la mujer. En el libro de Génesis, cuando el hombre falló a Dios, hubo sentencia tanto para el hombre, para la mujer, como para la serpiente que fue usada como instrumento de Satanás. Bendito sea el nombre del Señor, para engañar al hombre, para engañar a Adán y a Eva. Déjame decirte que allí en esta palabra, en Génesis 3:15, donde dice, o no me refiero a esta parte, esta es la parte de cuando le dice te herirá en el calcañar, a eso no me refiero, pero en la sentencia de la mujer que dice, tus deseos serán para tu marido y él se va a enseñorear de ti. En ese mismo capítulo, tu deseo será para tu marido y él se va a enseñorear de ti. Allí hubo una sentencia hacia la mujer, producto del pecado. No porque en el corazón de Dios estaba esto, sino que eso que Dios dice, lo producía, y Dios, que conoce el futuro, veía venir lo que iba a vivir y a pasar la mujer, producto del pecado. Lo que iba a pasar la mujer, lo que iba a pasar el hombre y lo que iba a pasar toda la humanidad, producto de su pecado, como consecuencia de su pecado, como consecuencia de la imperfección que entró a apoderarse del ser humano, en este caso tanto del hombre como de la mujer. Y de ahí se desata un espíritu de perseguidor contra la mujer, contra el ser femenino. Pero vemos que cuando Cristo viene, entonces esta maldición es rota. Por eso, si tú tienes a Cristo en tu corazón, si recibiste a Cristo, no recae sobre ti esta maldición. Eres libre de toda maldición de esclavitud, producto del pecado, de usurpación, a que pueda crecer, a que pueda avanzar. Aquí tu libertador es Jesucristo. Y déjame decirte, la gracia no discrimina el sexo. Por eso Gálatas 3:28 nos dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Óyelo bien, todos vosotros, óyelo bien, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si ya no hay judío, ya no hay griego, en otra palabra, ya no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Somos uno en Cristo Jesús. Colosenses 1:20 y 22 dice, y por medio de él, reconciliar consigo a todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de él. Eso es la gracia, hermanos. Mientras la ley de los hombres juzgaba a la mujer, y digo la ley de los hombres porque vuelvo y les reitero,
los rabinos se reunían. De allí que conocemos lo que es el Talmud, el Miná. Y se reunían los rabinos y en sus discusiones elaboraban leyes y sencillamente le decían al escriba: registre, esto es parte de la ley. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces unían todo sus leyes que ellos elaboraban junto con la ley de Moisés y la declaraban como la ley de Dios. Y dentro de todas esas leyes elaboraban leyes que coartaban a la mujer de la sociedad. La ponían en un lugar vergonzoso que no podía ni reírse con lo demás. Si te ríes será maldita. Si, por decir un ejemplo, cosa parecida. Por ejemplo, si dejaste quemar la comida, qué sé yo, te caerá maldición. Cosas insignificantes, pero era una manera de mantener a la mujer tratándola de que caminara en una perfección de acuerdo a los deseos de ellos, de esos hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Déjame decirte y reiterarte que la gracia no discrimina. Primera de Timoteo 2:4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cuidado si usted al leer este versículo dice: bueno, pastor, aquí dicen todos los hombres. ¿Dónde están las mujeres en este versículo? Aquí dice que el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Déjame decirte que en esta expresión está usted, mujer, ubicada. Y no por un decir, sencillamente, que aquí la palabra hombre viene de una parte muy importante del original. Cuando decimos hombre, en el original, en el lenguaje original, encontramos que hay dos palabras o dos términos o dos significados que la componen. Primero, la palabra antropos. La palabra antropos significa humanidad. Y aquí en este versículo, cuando dice los hombres sean salvos, es como si estuviera diciendo para que la humanidad, o sea, Dios quiere que toda la humanidad sea salva. Y la palabra antropo se refiere, como reitero, tanto al hombre como a la mujer. En otras palabras, humanidad. Mateo 4:4 dice: él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si vamos a decir que esto nada más es para el varón, entonces vamos a decir que Jesús discriminó cuando dijo no solo de pan vivirá el hombre. No, aquí se está refiriendo a la humanidad. Él dijo cuando enfrentó a Satanás con la palabra y que Satanás lo tentó diciéndole: haz que estas piedras se conviertan en pan. Él lo enfrentó y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá la humanidad, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero hay otra palabra, anei, y esta sí significa, esta sí diferencia, es hombre en distinción de una mujer. Y la vemos en una porción bíblica manifestada y revelada en 1 de Corintios 11:3, cuando nos dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y aquí cuando dice el varón es la cabeza de la mujer, se refiere a hombre, pero con el término anei, no antropos, porque aquí hay distinción de sexo, tanto del varón como de la hembra. Bendito sea Dios. Así que es importante que usted, mujer que me escuche, entienda que usted es una atalaya de Dios. Jesús reconoce la fe y el ministerio de la mujer, rompiendo así los tabúes que los judíos estaban manifestando y habían elaborado. Por eso vemos que Jesús viene en su ministerio y envuelve a la mujer, envuelve el ser femenino. Vemos, por ejemplo, a la mujer cananea, que fue una mujer de fe, a la cual el Señor sanó a su hija que estaba endemoniada, ¿lo recuerdan?
la mujer samaritana, cuando se encontró con ella. Esto chocó mucho a los discípulos en Juan 4:27, porque ellos ni siquiera comentaron entre ellos qué hacía Jesús hablando con una samaritana, sino que la expresión que vemos que sale de la boca de ellos es: ¿qué hace el maestro? ¿Qué hace el rabino hablando con una mujer? Ni siquiera le llamó la atención que era samaritana y los samaritanos y judíos no se llevaban entre sí. Ni siquiera le llamó la atención que era gentil. Lo que más los impactó, que era una mujer. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús se le apareció a María Magdalena, a quien había echado 7 demonios en Marcos 16:9. Y vemos que la gracia llegó hasta los gentiles, llegó hasta los samaritanos, con esta mujer samaritana que fue y llevó el evangelio, la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros vemos lo que acontece con Pedro y Cornelio, como este tabú que Pedro, siervo de Jesucristo, todavía tenía en contra de los gentiles, y Dios tiene que mostrarle un lienzo en el libro de los Hechos capítulo 10 y mostrarle una serie de animales que estaban prohibidos por la ley no comer. Y el Señor le dice: mata y come. Él dice: nunca he comido tan inmundo. ¿Cómo me dice que mata y come? Y el Señor le dijo: no llame inmundo a lo que yo santifiqué. Y es interesante que en este mismo lugar donde estaba Cornelio, Jesús le dijo a Pedro: de esta roca voy a levantar mi iglesia. Analice esto. ¿Sabe dónde se lo dijo? En el mismo lugar donde residía Cornelio. Y allí en esta ciudad se formó, si se podría decir, la primera iglesia. Allí en la casa de Cornelio, formalmente reunido en el hogar, se convirtieron, y estoy hablando de la iglesia de gentiles. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, que vemos que la gracia no discrimina sexo. La gracia no discrimina color. La gracia no discrimina nacionalidad. Pero en cuanto nos concierne al tema de hoy, no discrimina la gracia el ministerio tuyo, mujer que me escucha. Mujer que me escucha, la gracia no te discrimina. La gracia te toma y te levanta. La gracia te dice que tú vales mucho para el Señor. La gracia te dice que tú eres un instrumento de bendición y que el Señor quiere usarte de manera poderosa. Solo tiene que ponerte en sus manos. Solo tiene que permitirle al Señor que Él te tome. Aleluya. Que Él te tome y que Él, como buen alfarero, te dé la forma que Él quiera y saque todo espíritu reprimido de ti. Bendito sea el nombre del Señor. Y pueda tú aceptar toda liberación de parte del Señor y levantarte de ahí, ponerte en pies, levantar tus manos y decirle: Señor, gracias porque soy tu atalaya. Bendito sea el nombre del Señor. La mujer como atalaya de Dios. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.